Les saludo mis queridos hermanos de la Iglesia Misión Cristo Esperanza de Vida de Perú y también a todos mis queridos hermanos en los diferentes cantos del mundo. Les saludo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. En ese día yo doy gracias a Dios más una vez por ese momento que yo tengo, por la gracia de Dios, de poder traer una palabra de la parte del Señor. Pero antes de todo, quiero invitarnos a orar. Vamos a orar para entregar ese momento en las manos del Señor, que sea su Espíritu que esté guiando ese tiempo, ¿ok? Entonces oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios, Pai, cuán bueno que tú eres maravilloso y para siempre tu nombre sea glorificado. Te alabamos por tu bendición, te alabamos por tu protección divina, te alabamos por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma, te alabamos porque tú cuidas cada área de nuestras vidas, Señor. Señor, te alabamos por el pan, por la salud, por todo, Señor Dios. Esa tarde y ese día nosotros glorificamos tu nombre por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Papá del cielo, queremos entregarte ese momento en tus manos, Señor. Que ese tiempo, Señor, sea guiado por ti. Que tu Espíritu Santo guíe ese momento, todo para gloria y honra de tu santo y divino nombre. Señor, que esa palabra pueda, Señor, dar frutos en abundancia en los corazones de cada uno de nosotros. Que a partir, por medio de esa palabra, podamos ser consolados, edificados y exhortados. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret oramos. Amén. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero hoy compartir con nosotros una palabra que yo doy como título, el poder del no. El poder del no puede tal vez sonar una... ¿Por qué, Moisés, tú escogiste esa palabra? Bueno, yo pienso que mejor no voy a explicar y vamos a escuchar, entenderlo más para adelante, ¿ok? Pero antes de todo, yo quiero, déjame contarle una historia propia mía que aconteceu conmigo y mi hijo, ¿ok? Yo tengo un hijo que ahora tiene 4 años, ¿ok? Pero es un hecho que aconteció cuando él tenía apenas 2 años. Mi hijo se llama Lucas Yari y mi esposa trabaja en una empresa, yo también en una escuela, en una universidad. Y cuando yo estaba de vacaciones, cuando él se queda en una guardería, ¿okay? Una creche, y cuando mi esposa sale del servicio, lo busca para traerlo para casa, ¿okay? Entonces un día mi esposa debería atrasar en el servicio, entonces pidió para que yo lo buscara. Entonces yo fui a buscarlo, pero me había dado la idea de que podía buscarlo con Uber, o tal vez si quiero puedo esperarlo un poco, ¿eh? Ella iba a atrasar, pero por lo menos que yo esté ahí. Yo le dije, no, tranquila, que yo iba a buscarlo, traerlo para casa. ¿Okay? Entonces, preparé mi esposa, de, mira, lleva cosas como niño de 2 años, puede acontecer un imprevisto, ¿ok? Entonces busca, lleva agua, algo para su boca, tal vez cuando se está llorando, para calmarlo. Bueno, para mí no hace falta, porque yo digo, bueno, yo lo voy a buscar de ónibus, pero mi esposa, no, no lo busques de ónibus porque nunca ando de ónibus. Y yo le mira, bueno, yo nací, yo en mi casa, donde yo nací, no había ni ónibus, todo era a pie o de moto de mi papá, entonces, o de bicicleta. Entonces no hay ese lujo de ónibus, yo se lo dije así. Entonces, además yo dije, ¿cuántos niños andan de ónibus con los padres? Entonces yo dije, ¿por qué no puede tener también esa experiencia? Y yo como su papá, yo ando de ónibus, entonces él tiene que experimentar eso también. Yo no veo nada malo en eso. Entonces de eso, mi esposa entonces aceptó y yo fui a buscarlo. Entonces entramos en el ónibus, él lo extrañó porque era pues, una experiencia para él, pero fue tranquilo. Entonces caminamos todo,
Normalmente quando minha esposa le busca de carro, ele sempre vai estar comendo uma coisa no carro hasta chegar em casa. De la creche para casa são aproximadamente 5 quilômetros, então em máximo 10 minutos ou menos, e eles estamos em casa, né? Pero sempre esse muchacho hay que darle algo para comer, pero aunque eu sempre fui contra, pero como eu trabalho em outro estado, então não estou sempre com eles, então eu não tenho, puedo controlar bem isso, né? Então aquele dia, entramos no ônibus normal e chegamos hasta a casa. Cerca de la casa há uma panaderia, um pequeno supermercado, então eu decidi, então vou bajar e aí e aproveitar comprar pão e coisas que necessitamos para a casa, para nossa comida. Então entramos no supermercado, hicimos a compra, ele e eu, ok? Eu nem lhe dei nada, nem pediu água, nem um biscoito, nada, ok? Então entramos no supermercado e compramos tudo. Pero quando compramos, ele viu que eu comprei pão e me pediu, papai, eu quero um pão. Eu disse, bueno, mira, Yari, espera. Tu quieres pão, pero espera que quando chegamos em casa, eu te vou dar. El pan es tu derecho, pero espera que lleguemos en casa. El muchacho me dijo no, que él quería el pan de todos los gustos, todas las maneras. Entonces yo le dije que no, espera que lleguemos en casa. Ahí él quiso colocar su mano en la sacola. Yo le dije no, en el plástico donde el pan, yo le dije no, yo no lo pude hacer. Entonces él comenzó a llorar. Yo estaba en la cola, la persona dijo, no, bueno, déjalo pasar porque el niño está llorando, déjalo pasar primero. La mujer que me estaba atendiendo me dijo, mira, mucha señor, por favor, dáselo, no hay problema. Yo, mira, por favor, yo no he pagado todavía, entonces deja que yo pague, después yo voy a decidir. No, no hay problema, es un bebé, es un niño, hay que dárselo. Yo, mira, yo no lo puedo dar, porque eu tenho que pagar primeiro. Não há problema, isso é normal. Pero se minha tarjeta de crédito não funciona, e como vai ser agora? Não, não há problema. Eu, bueno, mira, não é assunto de não há problema. Eu prefiro pagar primeiro. Ele começou a chorar, todo mundo mirando-me. Não há problema, eu paguei. Quando pagamos, já me hizo passar uma vergonha, eu disse, bueno, vamos para casa. E nisso começamos a caminhar. Como está como a 100 metros más o menos de la casa, entonces caminamos y llegamos en casa. En medio del camino para casa, él lloraba gritando y todo el mundo en el bairro, a las personas mirando por las casas, algunos abriendo las puertas para mirar. Pero ¿qué cosa es eso? Yo soy el único africano en el bairro, entonces todo el mundo extrañó porque eso es una cosa muy extraña. Aquí, yo le digo, pero ¿cómo tratar a un niño de esa manera? Yo no le toqué nada, apenas le dije que no, no y no. Entonces, entramos en la casa. Cuando abrí la puerta de la casa, entramos. Ustedes pueden acreditar, el muchacho no hizo más nada, no lloró nada. Apenas lo que hizo, nada más, me dijo, papá, vamos a jugar nuestra pelota. Pero, ¿tú no quieres pan? No, 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 papá, vamos a jugar. O sea, miren lo que aconteció. Él quería realmente el pan o quería apenas controlarme. Él quería apenas saber las cosas de su manera. Entonces yo tuve que decírselo no, 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 no. Y cuando yo dije no, aunque me dolía viéndolo llorar, aunque pasaba vergüenza, pero yo tuve que enseñarlo. Mi propósito es enseñarlo que en la vida no podemos siempre tener las cosas como queremos y pasar una educación de que cuando papá dice esperar, hay que esperar. ¿Ok? Entonces, miren lo que ha acontecido. Con esa ilustración, ese ejemplo de mi vida con mi hijo, déjame entonces, vamos a hacer una pequeña meditación en la palabra que el Señor me dio en ese día para con nuestras vidas. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Evangelio de San Mateos, capítulo 5, versículo 37. Dice así las Escrituras Sagradas. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Mateos, Jesús hablando, ¿no? Mateos 5, 37. Dice así. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto
de mal procede. Mira, Jesús diciendo a sus discípulos que sea nuestro sí, sí, no, no. ¿Okay? Cuando decimos no, 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 no. Cuando decimos sí, que sea sí, 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 sí. ¿Okay? Eso Jesús diciendo a sus discípulos. Yo quiero hacerles una pregunta, mis queridos hermanos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado de la expresión Biblia de los pecadores, Biblia de los adúlteros? Pienso que tal vez algunos no lo han escuchado nunca. Pero en 1631 había una versión de la Biblia que fue impresa en Inglaterra. En esa versión de la Biblia se faltó una palabra. Y la palabra que faltó es la palabra no. N-O. ¿Ok? No. Y justamente, ¿saben dónde, mis queridos hermanos, faltó esa palabra? En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo 20, versículo 14, que dice, no adulterarás. Entonces, en ese 10 mandamiento, no adulterarás, ellos se le olvidaron colocar la palabra no, 2 letras, N-O. Entonces, por ese motivo, el rey en aquella época, Charles I, pidió para que toda esa versión de la Biblia que estaba en inglés, que se quemase, que se destruyese, era como 1000 versiones, que se quemase todas esas versiones. Los jefes editores de aquella época eran Robert Baker y Martin Lucas, ¿ok? Entonces ellos perdieron hasta su empleo por eso. Esta versión de la Biblia ha sido llamada de la Biblia de los pecadores o Biblia de los adúlteros. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos la palabra no en el libro de Éxodo 20, versículo 14, ¿qué sobraría? ¿Qué quedaría? Adulterarás. Es como Dios se contradiciendo en su palabra, diciendo, ahora tú puedes adulterar. Entonces, la palabra no, faltando, es una cosa que contradice lo que la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces, esa versión de la Biblia fue cancelada y quemada completamente. Podemos decirnos entonces, pero solo por una palabra, una palabrita de 2 letras nada más. ¿Por qué no mantenemos? ¿Por qué no pedimos a la gente que escriba? ¿Por qué no hacemos una impresión, una corrección simple en esto? O tal vez sacar esa hoja y sustituir por una otra hoja. Porque el rey Charles I mandó quemar todo, una gran cantidad. Y desculpe, había dicho que eran 1000 versiones. No, era más que eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué mandar quemar todo? Exactamente. La palabra no. La palabra no es una palabra, aunque sea 2 letras, es una palabra muy poderosa. ¿Será que nosotros conseguimos decir no a un plato que a nosotros nos gusta y nos dieron estar delante de una mesa? Papá lo hizo o mamá lo hizo o un amigo nos dio el mejor plato que queremos, que a nosotros nos gusta. Piensa un momento y te dan el mejor plato y tú dices no. ¿Será que tenemos capacidad de decir no? ¿Será que nosotros tenemos capacidad? Es fácil decir no, tal vez, a una persona que tenemos gran estima. Nos pide un favor y decir a él no, no puedo, no voy a hacer. ¿Será que a veces es fácil decir a su enamorada, a su enamorado, a su esposa, a su marido, no? Es fácil decir no a su pastor. Es fácil decir no a su líder o a su patrón en el servicio. Decirse no, no voy a hacer. Yo creo que es muy difícil. No es, aunque sea una palabra de 2 letras, pero decirlo a una persona, sobre todo aquí nosotros tenemos gran estima, gran cariño, gran amor, gran respeto. Es muy difícil, no es fácil, no. Exactamente. Pero es necesario a veces decir esa palabra. La falta de no decir no trae bastante consecuencia destructiva en nuestras vidas, en nuestra sociedad. ¿Será que tal vez no es por la falta de no, que nosotros tenemos muchas personas enfermas, que están tal vez, algunas personas podrían evitar diabetes, si en algunos momentos consiguieron decir no, no delante de algunas comidas
llena de azúcar. Tal vez la gente diciendo no. Tal vez podían salvar a su matrimonio, a su casamiento. Tal vez diciendo no a un hijo. Tal vez hoy le podrían salvar para no estar en las drogas, en la prostitución. Tal vez si desde la casa sus papás le habían dicho, hijo, no. Tal vez si la gente en la iglesia habían usado más la palabra no a los jóvenes, no puedes hacer eso, no puedes hacer. Tal vez no tendríamos una juventud más fortalecida, capacitada, preparada para la obra de Dios. Yo creo que la falta de no es uno de los motivos por los cuales nuestra sociedad está cada vez más destruida. Las iglesias están llenas de personas más carnales, personas más con deseos, con las cosas del mundo, chismosos, mentirosos, adúlteros, fornicarios, de que personas que tengan miedo y busquen más agradar a Dios. Tal vez esa falta de no está más destruyendo, dejando las iglesias más vacías o llenas de personas carnales. Decir no en algunos momentos es muy importante. Aunque no sea fácil, es importante decir no. Y con ilustraciones bíblicas yo quiero mostrarnos, para edificarnos, cómo algunas personas en algún momento de su vida, ellos han dicho no. Y cómo eso ha cambiado su vida, ha cambiado la historia de su vida. Aunque tal vez en algún momento al inicio decir no es fácil, pero es importante. La primera persona que yo quiero ilustrarnos en este día, mis queridos, es la vida de José. Yo creo que cuando hablamos de José, todos nosotros sabemos quién es. José, su historia se encuentra en el libro de Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 39. Voy a buscar aquí en mi Biblia, Génesis. También puede quien me acompaña con sus Biblias abiertas, mis queridos hermanos. Abre entonces su Biblia en el libro de Génesis capítulo 39. Dice así las Escrituras Sagradas. 39 versículo 7 a 13, 7 por ejemplo. José y la esposa de Potifar. Mira, aconteció que después de eso que la mujer de su amo, hablando aquí de Potifar, de la mujer de Potifar, puso su ojo en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor de lo que yo en esa casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ese gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteciendo que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa, y ella le asió para su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en su mano y había huido fuera, llamó a las demás de la casa y la historia continúa. ¿Ok? Entonces, miren mis queridos hermanos, ¿dónde estamos leyendo? Pueden continuar leyendo ese texto. José dijo a la mujer de su amo, de la mujer de Potifar, no. Lo dijo que no, su marido, mi amo. Él dijo para que yo no tocara a nada, a ti. Yo puedo tocar todo, hacer todo en esa casa, pero a ti, su mujer, yo no puedo. Pero esa mujer lo quería de todas las maneras, insistiendo. Pero José dijo no. Para no leer mucho, para resumir, ustedes saben bien la historia de José. José dijo no. ¿Cuál fue la consecuencia de eso?
José fue llevado como preso, siendo esclavo ahora, él se transformó como un prisionero. Mire también la historia de quién, Daniel. Daniel también dijo que no al rey. Cuando él dijo que todo el mundo, nadie puede orar, eso se encuentra en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 28. Él dijo que no, yo no. Si hay ley que está contra la voluntad de mi Padre, yo no lo voy a respetar. Él dijo que yo voy a orar. Dice, él entró en su casa y él oraba 3 veces. En otros momentos también dice la Biblia que le dijeron que para que él comiera, en el capítulo 1, les dijeron para que ellos comieran una comida que primero era ofrecido a los ídolos. Daniel y sus demás amigos dijeron que no vamos a comer cosa que ha sido sacrificado a los ídolos. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que no. Ellos dijeron que no vamos a postrarnos delante de una estatua, porque nosotros tenemos a un único Dios delante de quien nos postramos, es nuestro Dios Jehová. Pero hay muchos otros ejemplos, mis queridos hermanos, por los que podemos mencionar, los que han dicho no. Pero a José se le costó, él fue para ser prisionero. A Sadrach, Mesach y Abednego también, ellos fueron lanzados en el fuego ardiente. Daniel también con sus compañeros cuando dijeron que no vamos a comer. Pero mira, el no, al inicio puede costar. Decir no a una persona que nosotros tenemos gran estima puede nos costar la amistad. Puede hacer que, porque nosotros queremos ser fiel a Dios, que el marido decide abandonarnos. La esposa decide irse con otra persona. Puede ser que diciendo no, podemos nos costar nuestro empleo. El empleo que nosotros tenemos, nuestra estabilidad. José, por ejemplo, ya tenía una estabilidad. Tenía todo. Aunque teóricamente era un esclavo, pero él tenía todo. La libertad, estabilidad. Pero José sabía que ese no era la voluntad de Dios. Aunque le cueste, pero él prefirió obedecer al Señor. Así, Daniel también y sus compañeros decidieron no comer aquella comida. Aunque sería tal vez dormir comiendo comida, frutas, legumes, pero no es aquella comida grande y ricas de carbohidratos. Pero ellos prefieren hacer una dieta espiritual. Yo lo llamo la dieta espiritual. Mi querido hermano, tal vez no hay muchos hermanos luchando con sobrepeso, están luchando con obesidad, con algunas enfermedades, porque no consiguieron en algunos momentos decir no cerrar la boca. Tal vez es 11 de la noche y debería tal vez comer una fruta y dormir, o tal vez no comer tal comida, pero continúo comiendo. La falta de no, hoy tal vez es uno de los problemas. Hoy hay muchas personas con enfermedades, con sobrepeso en el mundo muriendo. Tal vez porque ellos podían cerrar su boca y decidir no comer aquí un momento o algunas comidas, decir yo no puedo comer. Mis queridos hermanos, hay muchas otras ilustraciones en la Biblia que dicen de las personas que dijeron no. Uno de los mejores ejemplos que podemos dar es nuestro Señor Jesús. 3 veces. En el libro de Mateo capítulo 4, cuando Él fue tentado en el desierto. ¿Qué es lo que dijo Satanás en 3 ocasiones? ¿Cuál respuesta Jesús dio? Mateo capítulo 1, versículo 11, 1 a 11. Capítulo 4, versículo 1 a 11. Jesús dio 3 veces a Satanás no, no, no y no. En el jardín Jesús fue tentado. En el desierto Jesús fue tentado. Él venció. Pero en el jardín, donde había comodidad, Adán, él no dijo no a la comida. No, él y su esposa no dijeron que no delante de la tentación. Y consecuencia, el mundo tiene la maldición que pagamos el precio hasta hoy. Porque un día los primeros hombres, los primeros seres que Dios creó, ellos no consiguieron decir no a la tentación. Cuando la tentación se presenta delante de ti, mi querido hermano, ¿será que tú tienes la capacidad de mirar y decir,
¿Por qué yo voy a aceptar caer en esa tentación? ¿Por qué yo voy a aceptar una cosa momentánea, pasajera, de un momento, un placer de 5 minutos, una cosa de una hora, para cambiar con mi eternidad? ¿Será que tal vez sí, en un momento, Esaú había dicho, voy a aguantar hasta que mi mamá cocine esa comida? ¿Será que Esaú podía perder su bendición? Él no lo había pedido, mas él se desesperó. En la desesperación muchas personas se escogieron y fueron fracos y no consiguieron decir no. Y ellos perdieron la bendición que el Señor tiene para con su vida. Hay muchos otros ejemplos que podríamos usar en este día de los que tuvieron que decir no, no para agradar a Dios. Cuando la tentación se presenta, mi querido hermano, cuando tú estás en un lugar donde no hay tu papá, tu mamá, ¿será que tú tienes la capacidad de decir no? Cuando tú estás en un lugar donde no está tu marido, ¿será que tú puedes decir no? No está tu esposa. Cuando tú estás en su celular, la gente te cosas. El Espíritu Santo te está hablando. No lo hace. No, no, no. ¿Cuál es tu actitud, mi querido hermano, mi querida hermana? Cuando nosotros estamos en un lugar donde los amigos nos llaman para ir a un lugar, para hacer una cosa, que sabemos que eso no agrada a Dios, ¿cuál es nuestra decisión? ¿Decimos no o seguimos? Cuando todo el mundo hace una cosa, porque hoy tal vez es la moda hacer una cosa de esa manera, el mundo camina de una a otra, de una forma. ¿Será que nosotros nos recordamos para decir, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios y yo voy a decir no? Yo voy a andar contra la voluntad del mundo y andar conforme a la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Cuántos hijos no podían tal vez estar en las drogas hoy si sus papás en casa lo habían dicho, no hijo? Saber limitarlo, enseñar al hijo, decirlo no, 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 en los momentos necesarios. Yo no digo para que lo privemos a nuestros queridos hijos, lo que es bueno, pero saber decirlo que no, esperar, porque Dios nuestro Padre nos ama y nos dice también no. No porque cuando no es el momento oportuno, no cuando la cosa que nosotros pedimos no es conforme a su voluntad, no porque la cosa que nos están pidiendo va a destruir nuestra vida. Y tal vez nos lo queremos para nuestros placeres carnales, Dios nos dirá no. La respuesta de Dios es no, mi querido. ¿Y por qué nosotros no lo decimos a nuestros hijos? ¿Por qué no podemos decir a nuestra mujer, a nuestra esposa, a nuestro marido, no, amor, no? A nuestro jefe, aunque me cueste mi empleo, aunque me cueste ese cargo que yo estoy, pero decir no para agradar a Dios. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Es importante aprender a decir no. Pero en medio de todo lo que estoy diciendo de decir no, 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 hermano Moisés, entonces yo tengo que usar solamente no en todo. No, mis queridos. Jesús lo dice en el libro de Mateo capítulo 5, 37, que nosotros leemos, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. O sea, en otras palabras, en un momento podemos decir no, y en otros momentos podemos decir sí. Entonces, por ejemplo, yo ilustré algunos casos donde nosotros podemos decir sí. Sí, por ejemplo, sí al llamado de Dios. Dios te está llamando en ese momento. Dios está hablando en tu corazón. Que me estás escuchando, tú que estás mirando en ese momento ese video, Dios te está llamando que te arrepientes de tus pecados, que deje la fornicación, la mentira, el robo, que deje de practicar cosas, de ser el chismoso del bairro, de ser el mentiroso del servicio, aquel que trama confusiones, que hace confusiones en el servicio, que dejen de ser aquel chismoso en la casa de Dios, aquella persona que critica, que condena. Dios dice, deja eso, te llama al arrepentimiento, mi querido. Entonces diga sí a ese llamado de Dios. Él está hablando en tu corazón, mi querido hermano. Él está hablando en tu corazón por medio de mi voz en esa tarde, mi querido hermano.
Decir sí a la santidad, porque su palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es importante decirnos sí, sí a la santidad. Sí, mis queridos hermanos, diga sí a la santidad, diga sí al amor, diga sí al perdón. Perdonar a quien nos ha fallado, perdonar a aquel que nos ha hecho una cosa que nos dolió en el corazón, pero decir sí, yo perdono, sí al perdón, a la bondad, a la misericordia. Mis queridos, ¿qué tal hoy vamos a comenzar a pensar, Señor, ¿en qué momento tengo que decir sí y decir no? Su Espíritu Santo, nuestro Consolador, con su gracia y misericordia, que Él guíe nuestras vidas. Clame a Él, que con el Espíritu Santo de Dios, que nos dé la sabiduría para que en el momento oportuno de decir sí, podamos decir sí, y decir no, y decir no. Moisés, yo no tengo fuerza. A veces yo tengo esa voluntad, ese deseo en mi corazón, pero en el momento me siento tan fraco, débil, que yo no consigo decírselo no. ¿Qué voy a hacer en ese momento? Si tú lo deseas de tu corazón, de todo tu corazón, yo te invito ahora a orar. El Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. Si tú en ese momento tú te sientas y tú lo clamas del fondo de tu corazón, su poder se perfeccione en nuestras fraquezas. Él te dará fuerza suficiente para que tú puedas decir sí, para que tú puedas decir no. Recuerda que lo que tú deseas mucho en tu corazón, el Señor permitirá que venga prueba para que tú puedas ejercitar. Si en ese día hoy, por medio de esa palabra que tú has escuchado, tú tomaste la decisión que a partir de hoy voy a decir sí y cuando es la voluntad de Dios, y voy a decir no cuando no es su voluntad. Si lo que tú lo deseas en tu corazón, entonces pide al Señor. Él puede sí darte la fuerza. No es una palabra de 2 letras, pero es una palabra tan desafiadora que a partir de hoy vamos a comenzar a practicarlo. Y sí también es una palabra de 2 letras, mas también decir sí cuando es conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerza para que cuando es importante decir sí, podamos decir sí. Cuando es tiempo de decir no, podamos decir no. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Eterno Dios, Pai, muchas gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, es verdad que no es fácil decir no a quien nosotros amamos, a quien nosotros tenemos gran cariño, gran estima, a una persona que admiramos, a nuestro patrón, a nuestro marido, a la esposa, a nuestra esposa, a los hijos que amamos tanto. No es fácil decirlo no, pero Señor, ayúdanos en nuestras fraquezas para que tengamos la capacidad de decir no cuando es para decirlo y decir no, 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 conforme a tu voluntad. Que no sea un no para vengarnos de la persona, que no sea un no para ser las personas incrédulas, personas desobedientes, mas sea un no de corazón sincero, un no conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tu nombre sea alabado todos los días de nuestras vidas. Ese hijo tuyo, que por medio de esa palabra que tú has tocado en su corazón, yo te pido, te ruego, que tú lo fortalezca y ayúdalo, Señor, para que él pueda, Señor, decir no, no, no al mundo y decir sí, sí, sí a la voz del Espíritu Santo de Dios. Muchísimas gracias, Señor nuestro Dios. Tu nombre sea alabado en el nombre de Jesús. Amén. Yo te agradezco, mi querido hermano, a todos mis hermanos de la emisión Cristo Esperanza de Vida de Perú y a todos mis hermanos en todas las partes del mundo, muchas gracias más una vez por ese estudio juntos, que el Señor edifique nuestra vida por medio de esa palabra y que su nombre sea glorificado en nuestra vida. Permanezcamos firmes, fiel al Señor, porque Cristo viene pronto.
Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén.